Fagundes, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Abogados Penalistas, que en realidad está invitado porque ya anunciaron la intención de modificar el CPP. ¿Ah? El famoso CPP que tanto se aplaudió por algunas veredas, tanto se criticó desde otras, que viene teniendo enmiendas y parches desde que se implementó. Y bueno, se planea ahora conformar un GACH, evocando aquella comisión de expertos honorarios para ayudar o liderar, digamos, en la época de pandemia, bueno, buscar a estos conocedores del tema para ver qué se puede hacer con este CPP. Y a mí me gustaría preguntarle, primero darle la bienvenida, obviamente, Fagundes. Gracias. Porque algunas cosas que están previstas o en la argumentación de motivos para estos cambios, por ahí remiten a todos los líos que estamos teniendo hoy en día, donde está la Fiscalía puesta como protagonista, ¿o no? Bueno, ese es uno de los aspectos, vamos a decir, que circundan el nuevo modelo. Personalmente creo que a veces se ha ido de mambo, ¿no? O sea, era lógico y todas las partes sabían que este modelo iba a ser mucho más público que el modelo escrito, el modelo de oficina, por decirlo de alguna manera, donde era todo escrito, la participación de la víctima no existía y la participación del abogado en la investigación tampoco. O sea que el cambio era esperable y necesario. Ese cambio trajo consigo la publicidad que ya venía, ¿no? Ya los temas penales y sobre todo político-penales, porque la política entró en el Poder Judicial. Cuando se dice se judicializó la política. Exactamente. O se politizó la justicia, porque también está la otra, ¿no? Bueno, a ver, si uno ignora que vivimos en un país de 3 millones, hay cosas que no va a entender nunca. Somos una gran ciudad. Entonces, vos siempre vas a tener la sensación, como ciudadano, de que, este conoce a este, la típica, ¿no? ¿Y no hay algo de cierto a veces? ¿Y no hay cosas que se han demostrado medio que parecidos a esa idea en la realidad, en los hechos? Yo estoy hablando de las causas judiciales vinculadas a lo político. Yo no he visto, detectado o percibido, como simple espectador, que haya habido, vamos a hablar en el código anterior y en cosas que se hayan tapado. Bueno, pero la diferencia con el código anterior es que no estaba Fiscalía investigando y en este sí. Sí, claro, pero no estaba investigando desde el principio, pero todo lo que pasaba en el juzgado se le pasaba a la Fiscalía y la Fiscalía decidía si iba para adelante o no. Bien. Tampoco era un... Ajeno. Claro, no era un muñequito en el proceso. Ok. Pero termino con esto. No he visto, porque, disculpen, técnicamente yo tengo las herramientas para saber si esa causa se archivó bien o si alguien se formalizó o se procesó en aquella época bien, porque soy abogado. Pero lo que saca la prensa, se archivó tal caso, ahí vas a tener la mitad que dice, mirá, está todo acomodado. Claro, sí. Y la otra mitad que va a decir, bueno, qué suerte que lo archivaron porque no hizo nada. Esta fiscal es buena, este juez es bueno. Entonces, cambia mucho la sensación y la finalidad de un fallo judicial a una pelea política de un caso judicial a través de los medios donde la gente queda, vamos a decirlo con todo respeto, en una situación de circo romano, ¿no? ¿Y cómo se evita eso? ¿Qué cambio se puede introducir al CPP, por ejemplo, en esa dirección? En este sistema ninguno, porque hoy por hoy, y no es una consideración mía, las filtraciones arruinan cualquier investigación o cualquier procedimiento serio.
la arruinan. La arruinan. La arruinan porque el producto final, por más bueno que sea, en el camino va perdiendo prestigio por las manijas, las automanijas y todo lo demás, que se fueron formando a través de las famosas filtraciones, que no es más que conseguir los audios de las declaraciones y ya hacer el juicio con la primera declaración de alguien. Sea del color que sea, del pelo que sea, o sea, yo creo que yo soy un gran defensor de la libertad de prensa, de información y todo lo demás, pero yo creo que sea la fiscalía, los abogados, las víctimas, quien sea, tienen que tener la responsabilidad de no filtrar cosas vinculadas directamente al caso, porque a la postre, te vaya bien o te vaya mal, te va a perjudicar. Porque te va a hacer cuesta arriba, aunque tengas la razón, te la va a hacer cuesta arriba. Y si estás medio complicado, y te va a perjudicar también. Y te lo dice, bueno, yo he salido mucho hablando en los medios, pero casi siempre hablo de cosas donde yo no estoy vinculado. No de casos puntuales. Claro, entonces sí. me preguntan, ¿qué te parece esto? Y me parece tal cosa. A veces he tenido casos que sí, que me dicen, ¿qué pasa? Y yo digo, bueno, estamos empezando, veremos, o sea, no. Y ahora vos ves que hay una parte que dice a Charles Carreras, que me disculpe, pero lo pongo porque es el gran ejemplo. ¿Por qué no sigue el asunto de Charles Carreras? Paren con Charles Carreras que no hizo nada. No, estoy simplificando la cosa. Y el único que tiene que laburar en eso y decidir hoy es el fiscal. Recogiendo la evidencia, que a la postre sería prueba, pero bueno, recogiendo los elementos para saber si hay un delito. Entonces, fulano se atendió en el hospital gratis y no tenía, ahí hay un delito de, no sé, uso de la propiedad, no sé qué, ponele, no sé, no voy a tipificar, pero el delito de plin plin. Y hay otra manera de verlo que puede ser, bueno, pero si bien el ministerio no terminó de determinar si la bala provenía de un policía, de una ciudad, bueno, esa familia estaba desprotegida desde el punto de vista de salud y bueno, solucionemos el tema de la salud del tipo, lo metemos acá y después vemos qué pasa. Lo estoy haciendo muy sencillo. Sí, no, se entiende el punto. Pero son puntos que los dos son válidos. Entonces, y todo estamos hablando de esto porque todo eso se filtra y se filtra. Y cuando no se filtran, lo filtran los propios actores por, bueno... Por conveniencias también, claro. Con todo respeto a Charles Carrera, yo estoy en la carrera política, cerrame esto. Porque me lo estás colgando hace 2 años el cuerpo o depende lo que le convenga. El otro. No, o depende. Capaz que más vale que quede colgado a que se cierre desfavorablemente, ¿no? Bueno, el otro va a decir, vos terminás de formalizarlo porque va a ser senador de vuelta. Al final lo estás ayudando o no lo agarramos más por el tema del fuero. ¿Y qué dicen los fiscales? No, es un tema de presupuesto, tengo muchísimas carpetas. Entonces, al final, ¿dónde podemos ubicar la raíz del problema? ¿Es el Código de Proceso Penal o es la falta de presupuesto? No. Bueno, hay un... Perdón, si querés retira la pregunta. Si hablamos del elemento humano, para mí hay un tema de gestión. Es un tema de gestión. ¿Qué es la gestión en este capítulo? ¿A qué hora llegas a trabajar? ¿Cuántas horas trabajás? ¿Qué producís? ¿Cuántos de la oficina trabajan? ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos se enferman? Entonces ahí voy a saber cuántas horas de fiscales yo tengo realmente por mes o por semestre. Entonces si yo tengo en un plan para atender cada fiscalía, vamos a hacerla fácil, 20 fiscalías por mes, unos 20.000 asuntos, yo por lo menos necesito 20.000 horas, vamos a hacerlo así, sencillo, de hora hombre, por lo menos que lea y clasifique. Esto no es nada, que lo revise otro fiscal, coincido, no es nada, pum. Necesitas 20.000 horas. Entonces, a mí ese mes me va a dar que hay 20.000 horas dedicadas de los funcionarios a las 20.000 causas. Entonces, hay fiscalías que de esas 20.000 le corresponde a cada una 1.000. Hay fiscalías que le van a dar 1.000. Hay fiscalías que van a dar 1.100. Hay fiscalías que van a dar 500.
o por enfermedades, o porque trabajan más lento, o porque tienen otro criterio, o porque justo les tocó zonas complicadas que mandan más información. ¿Y cuál es la diferencia? Antes, las denuncias se hacían en la comisaría o las hacías en el mostrador del juzgado. El juez, ¿qué hacía? Recibía la denuncia y decía, pase a fiscalía. La fiscalía la recibía y decía, puede usted iniciar la investigación. O esta fiscalía considera que en la denuncia no hay ningún síntoma de la comisión de un delito. Por lo tanto, puede archivar sin perjuicio. Sí. El sin perjuicio era porque capaz que Sí, aparece nueva evidencia. Y venía la cámara, Claro. venía la famosa filmación con... Sí. Y después todo pasaba por la policía. Y la policía llamaba al juez de turno y decía, doctor, tengo 2 vecinos peleados por el perro. No me moleste más por esto a las 11 de la noche. Sí, claro. Doctor, tengo un accidente con un muerto. Bueno, ¿a dónde están ahí? Bueno, voy para ahí. Doctor, tengo una muchacha que dice que el novio, estoy hablando de la vieja época, ¿no? Sí, sí. De que el novio le gritó y que la echó de la casa. Bueno, dígale que, no sé, no eran tan común, pero además las resoluciones tampoco eran tan garantistas. Lo que quiero decir es que ya había un filtro de cosas automáticas en el teléfono y al juzgado eran 3 jueces de turno en lo último que terminamos, creo. 3 jueces de turno más o menos tenían por día, vamos a decir así, entre 100 y 150 llamadas. Al juzgado iban entre 10 y a lo sumo 20 personas de esas llamadas por el interés de la cuestión, y lo otro el juez ya lo resolvía y le decía, bueno, apercíbase, dígale que baje un poquito, que cosa, que no se pelee más. Si reitera, me llama, porque en esa semana podía volver a haber un conflicto y ahí el juez decía, bueno, la segunda vez tráiganlo. Lo que estoy hablando es que había otra manera o un filtro que no hacía llegar todo. Ahora, una denuncia, sea donde sea, en fiscalía o en la comisaría, entra en el sistema y le llega al fiscal. O sea, el fiscal prende la computadora todos los días Y se quiere matar. y se quiere matar porque le quedaron 20 de ayer, más 10 de antes de ayer, y las nuevas 60 de hoy. Y esto es como, ¿viste? Como que va sacando y la montaña sigue creciendo. Dios. Eso es una realidad. Entonces, por eso me parece importante, porque pedir plata es lo más fácil, pero lo más difícil de conseguir. Tal vez gestionar, entrarle técnicamente al tema puede ayudar. Bien. Más allá, después de aspectos técnicos en la cancha. ¿Qué preguntarías, Pata? Me quedo pensando cómo se hacen... ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer y cómo se hace la evaluación en el formato de política pública? ¿No? Creo que una de las falencias que nosotros tenemos en el Estado, en el Poder Ejecutivo, que tendríamos que discutir de una forma mucho más seria, pero en el Poder Legislativo también, y quiero saber cuáles son las discusiones que se dan sobre eso, son las evaluaciones y las estadísticas, ¿no? Bueno, esto que usted decía sobre las horas, ¿no? Pero está medido, porque tiene que haber mediciones, porque tiene que haber números, porque tiene que haber evaluación. Entonces, creo que una de las dificultades en esto, en pensar un poco en esto, es, y traigo esto a una discusión que se está dando en este momento también sobre la ley de género, que se dice, bueno, hay un montón de denuncias falsas. Entonces, cuando hablamos de un montón, ¿qué es un montón? ¿Un montón son 1, son 10, son 5 o son 544 de las 30.000? Me pregunto en esto, en la discusión, no solo en Fiscalía, ¿no? Sino también en el sistema de justicia, ¿cuál es la evaluación o el planteo que se hace sobre poder discutir de una forma un poco más seria con números, con estadísticas? Se tienen con respecto a los acuerdos abreviados, por ejemplo, pero no sé sobre qué más. No sume más temas porque estos 3 que plantea sí. son ya... Pero no hay estudios sobre horas de producción. De eso no hay estudio. No hay estudio. Además no ha habido un parate como para hacer un estudio, ni un momento para decir, bueno, ¿cómo hacemos este estudio y con quién? No hay. Esto explotó y se empezó a dar pedal.
¿Qué tiene que ver el Poder Legislativo? El Poder Legislativo tiene que ver hasta el día de hoy que hizo 15 modificaciones que arruinaron mucho más de lo que mejoraron. Porque fueron 15 modificaciones tendientes a la mayor punibilidad. Por eso el número de presos no crece así, crece así. Después de cada modificación, o sea, esas modificaciones fueron para que la gente esté más presa. Y personalmente, lo he dicho acá cada vez que vengo, yo no creo en la cárcel. No tengo la solución. No creo en la cárcel. No creo que la cárcel sirva para algo. Porque además cada vez hay más presos que reinciden. Y mucho más en este sistema. Por lo tanto, el Poder Legislativo hasta ahora ha legislado esas 15 reformas, además, cada uno con su querer. Bueno, este instituto de la suspensión condicional vamos a sacarlo, que era un instituto válido porque era como, bueno, esto es tu primera vez, no es grave, hace esto y ni siquiera entrabas en el sistema de antecedentes, o sea, era algo válido. ¿Y por qué era válido? Bueno, porque ahora eso no está. Cualquier cosa que hagas, que sea delito, aunque seas lo que sea, en la segunda que hagas, ya vas preso. Entonces, eso ha generado también que una reincidencia tonta ya te mande preso. Allá, si podés, si la podés trabajar y todo, pero si son reincidencias donde en la segunda tiene que ver la droga, vas preso sí o sí. Aún con un acuerdo, ¿no? O sea, si no, el doctor Casas me podrá rebatir después, pero eso con lo que venimos hablando de las modificaciones y del Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, que eso lo engancho con la 19.580, porque de eso se trata hoy el tema. Nosotros en la asociación, cada uno por sí, pero cuando se formó la asociación, se formó básicamente por los problemas que estaba dando el código. Además, había problemas secundarios que empezaban a verse en el tratamiento en juicio de delitos que involucrasen mujeres, niños, niñas y sobre todo vinculado a la problemática del abuso sexual, o sea, lo que tiene que ver con el delito. Se empezó a ver cómo se estiraban las garantías hasta perderse algunas de ellas. ¿Para quién? Para el imputado. Para el imputado. Para el imputado. Esto no quiere decir que se ganó muchísimo en el tratamiento de las víctimas que antes no existía. Perfecto. Pero esto que está trayendo, ¿tiene que ver con el CPP o tiene que ver con la ley de 19.000 y pico? Tiene que ver con el CPP porque ¿Por en qué? la ley hay 4 o 5 artículos que afectan el desarrollo de ciertos lugares en el juicio. Por eso, Bien. y tal vez la gente se confunda. Además, en esos 4 o 5 artículos, los artículos no pierden la esencia de lo que pretenden. Sí se arreglan en los lugares, esos artículos, donde falló el artículo. Yo voy a poner uno bien claro. ¿Está de acuerdo usted con la reforma que propone el presidente? Sí, tal vez yo hubiera redactado diferente, pero... Pero usted está de acuerdo con esos 4 artículos que propone el presidente. ¿Está de acuerdo? Sí. Y voy a poner este ejemplo nada más. ¿Me lo puede poner después de la pausa, Fagundes? cómo no. Porque nos corren los tiempos. Ya venimos y no se olvide el ejemplo. Ya venimos. Para que no tengas que elegir